¿Qué tal, amigas y amigos de la nueva era? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este programa interesantísimo con un gran invitado, Roberto Neo Tolteca, instructor del conocimiento tolteca de la cultura del antiguo México, quien nos va a transmitir mucha información y a desvelar gran conocimiento que él ha experimentado y experimenta en su chamanismo cuántico, me atrevo a decirlo, porque utiliza también muchas palabras actualizadas dentro de la física cuántica. Encantado de tenerte en el programa, Roberto, ¿cómo estás? Muy bien, saludos. Mucha gratitud por la invitación y por la divulgación de la sabiduría en general para el planeta, que se hace falta más colaboradores y más mensajeros para que el mensaje sume y multiplique y llegue a donde tenga que resonar las esencias que tienen que llegar todos estos mensajes. Así que también gratitud para ti por hacer esta labor de divulgación. Pues mucha gratitud, inmensa gratitud, Roberto. Para los que no conozcan, que no estén familiarizados con la cultura antigua, ¿qué es la cultura tolteca y cómo llegaste a esta iniciación? Pues mira, esto para quitarle un poco el misticismo y las etiquetas que hoy en día también están muy de moda, New Age, todo eso, Ujú. es un estilo de vida que ha perdurado en el planeta desde siempre. Que cada sitio en el planeta le llama de una manera diferente, pues está bien, porque cada cultura y en la humanidad hay diversidad y bienvenida a la diversidad en ese aspecto, pero todos vamos al mismo fondo, nada más con diferente forma, y son los puntos de vista cómo percibimos la realidad de diferentes enfoques, pero a la vez con una misma visión, con una misma cosmovisión Mm. colectiva y cosmogonía individual. Pero hay que un poco bajarlos de los pedestales y desmitificarlos como antiguas y sagradas, y ya sabes que al mundo espiritual hoy de moda New Age le gusta mucho ensalzar todo eso para que se oiga rimbombante. Pero si nos ponemos ya más en serio y más aterrizados, pues es una forma de vida coherente, muy fácil de conocer y sobre todo de llevar a la práctica para vivir más en coherencia y en armonía desde adentro. Siempre es hacia adentro. Entonces, esto es una sabiduría de carácter humana, no de una cultura, una tribu per se en diferentes zonas del planeta. Que cada quien le llamamos de una manera distinta, pues es válido. Pero que es algo, pues eso, muy sencillo y que es nuestra forma original de vida, que no tiene nada de especial ni nada tampoco minimizarla, pero es lo que es, que está pues ya como de fábrica en nosotros, pero que se ha ido olvidando por tantos velos y humos que le ponemos a nuestro espejo, y que nuestro potencial de percepción pues se va turbiando, y más por la mente que tenemos ahí a cuestas, Mm. como el hacker primordial, y que pues ahí nos va metiendo en esa vorágine de meternos en este juego, que la palabra juego para mí es muy fácil de verla, que es el ego, o sea, Mm. el juego del ego, por decirlo, que ya viene compactada en el juego. ¿Y qué es el ego? Pues Sí. lo que no somos. No somos este personaje, no somos este cuerpo. Esta no es nuestra casa. Esto es un simulador hologramátrix que nosotros le llamábamos en la cultura tolteca el tonal, el tonali, la ilusión, y Mm. que lo que realmente predicamos y quiere enseñar toda la sabiduría antigua del planeta es eso, quitarnos esa impronta personal. Persona en latín griego también significa máscara. Entonces no somos esta máscara, este personaje que nos han hecho creer, ni tampoco el estilo de vida, ni el mundo en el que vivimos es como nos lo han dicho, y eso es lo importante de conocer las reglas de este juego, de, pues de este ejercicio Mm. de interacción en este mundo holográfico, que darte cuenta que eres un jugador y que necesitas un avatar, un personaje
para desarrollarte en él, terminarlo e irte y no quedarte en la trampa, porque este es un simulador que lo hicieron para extraer energía, está hecho para eso, es un parásito este simulador. Y todas las culturas antiguas lo dicen, no es algo que sea nuevo, nada más que ahí se ha ido tergiversando y velando y olvidando. Llevamos muchos años amnésicos y más en este continente llamado América, que su nombre es Amaruca, pues desde la colonización europea y sobre todo, que más bien el que hizo la colonización en todo el planeta, pues fue la Inquisición, que es este centro de control subdividido en 3 capas, que es la City de Londres económico, el Vaticano, el centro religioso y, digamos, hasta medio político, y ahí el brazo armado militar, Washington, ¿no? Que es el que controla todo esto, y con sus tentáculos pues van esparciendo y contaminando la esencia humana de todas las culturas, porque todas las culturas del planeta nos ha pasado lo mismo, unas más, otras menos, pero ya llegó el momento de recordar. Por eso me gusta que estemos ahora viviendo esta etapa de transición en la historia humana, donde vamos a ver muchos cambios y se van a caer muchos velos y se van a romper muchos paradigmas y el sistema se está cayendo a pedazos como lo estamos viendo. Entonces hay que observarlo desde una manera más estoica y, como decimos en la tradición tolteca, estando siempre al acecho. Esa es una de las premisas toltecas, el acecho. Como el póster que tengo allá atrás, que hay un jaguar. Como el jaguar es el sinónimo o el arquetipo primordial del acecho, porque es un animal que puede ver en la oscuridad, es el que mejor visión tiene en la oscuridad, es un felino que a la vez siempre está acechando, siempre está alerta, es poderoso, es soberano y tiene esa fuerza interna para venir a combatir esa guerra en este ejercicio llamado el juego, que es hacia adentro, no hacia afuera. El enemigo está adentro y el enemigo es la mente, el hacker mayor. Sí. Es controlado por entidades parasitarias que viven dentro también, que llamamos hongos, cándidas, larvas, etcétera, que invaden nuestro transporte llamado avatar, con el que jugamos en esta simulación, y lo hacen controlarlo y que se proyecte de una manera que no somos nosotros. Y a eso en la tradición tolteca le llamamos el arquetipo de Tezcatlipoca en nuestra lengua náhuatl, que significa su humear del espejo, tu humo en el espejo, tu espejo humeante. ¿Por qué? Porque somos un espejo que ha sido velado, un cristal. Igual, y no lo estoy diciendo de manera metafórica, sino literal, somos un cristal, porque somos hechos de minerales superconductivos de energía y de un agua plasmática de cristal, literal, que se está carbonizando, y esos son los velos y los humos que estamos opacando nuestros cristales de manera física primero, con todo lo que le metemos de manera artificial al cuerpo, tanto interna como externa, y que después potencializa los otros velos que llamamos programas, creencias, paradigmas, dogmas, etcétera, que se conjuntan y hacen un desorden enorme que se va nublando más hasta que quedamos totalmente amnésicos y fuera de la jugada, convirtiéndonos en unos autómatas dentro de la mente colectiva de colmena y funcionando como el sistema lo va redireccionando, tal cual como un zombie, como lo han puesto en tantos primados negativos. Entonces, por eso de esto va la tradición tolteca, habla de ese potencial de conciencia que ya somos, de recordar. Recordar significa revolver al cordis, al corazón, y no tanto al órgano corazón como sí, sino es una metáfora de que como el corazón está en el centro, es volver a ponernos en el equilibrio. El corazón es un sinónimo de equilibrio, de unidad, porque está hecho de una sola pieza, y que nos habla que esa es la esencia, la unidad. Por eso el universo, una sola esencia, versus significa también contrarios. Entonces, universo es la armonización de 2 fuerzas que crean una tercera, y ese es el triángulo que han tergiversado mucho todas estas
etnias, bueno, etnias más bien élites y pues todo este tipo de sectas que agarran todos los Sí. símbolos y los tergiversan y los hacen de manera negativa para que los rechacemos. Pero es eso, vivimos en una 3D y todo se maneja por triadas, como en la música. Para crear un acorde necesitas una triada. ¿Qué significa triada? Tres notas musicales que generan un acorde y ya suena algo. Entonces, en nuestro sentido es lo mismo. Universo significa la unificación de los contrarios, versus, y del verso que es la resonancia, el sonido, la frecuencia adecuada para manejarte aquí y romper con el engaño, con el velo, con ese humo, y que los abuelos decían en la tradición tolteca que todo ser humano llega al tonal, a la matrix, pues desde el estado Tezcatlipoca, amnésicos, como víctimas e ignorantes. Entonces aquí se prepara el Mm. guerrero para salir de ese estado, y esa es la guerra florida que los abuelos eh, afrontaban día a día, y que es una guerra mmm, más del lado metafórico para darle muerte a esa versión que no somos. O sea, es darte cuenta de lo que no somos para Mm. después darte cuenta de lo que sí realmente somos. Entonces aquí también el sistema nos confunde que lo que haces es lo que eres. Y no es cierto. Hay una diferencia entre lo hacer y el ser. Porque cuando a la gente le preguntas, ¿tú quién eres? Y te contestan de manera programada, autómata. Pues yo soy licenciado, yo soy médico. No, no te pregunté qué haces, ¿no? ¿Qué eres? Y casi nadie te va a saber responder qué eres. Empiezas a decir las tonterías programadas, porque de entrada desde niño te programaron a creer, porque es una creencia, que no eres nada hasta que llegues a una meta que el sistema te propone, en este caso, un título escolar o una profesión. Entonces, por eso la pregunta más aberrante que le podemos hacer a los niños es, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Porque en ese momento le estás diciendo al niño, tú no eres nada, ¿eh? No te creas todavía, tienes que llegar a ser. Y entonces ese es el engaño más grande, que te minimizan Mm. para que siempre estés dependiendo de algo afuera. Y cuando dependes de algo afuera, pues claro que va a haber una demanda y ahí va a estar el sistema para darte una oferta de dependencias, de compegos, no me gusta decir apego porque a es sin, de hecho la palabra apego es positiva, sin pego, sin pegostes, más bien con pegostes, con pegos, hay que corregir también el lenguaje, programación y lingüística, para que dependas de algo. Y ahí va a llegar los drug dealers, como se dice en inglés, para darte todo lo que requieres para mantenerte dopado, drogado. ¿Qué significa la Mm. palabra dopado? Que estamos en el rollo de estimulación con la hormona más cabrona que existe que se llama dopamina. Estamos en un sistema que nos están produciendo todo el tiempo la dopamina, que es una hormona de estimulación efímera que nos está llevando a producir estrés por estos cambios de humor, de frecuencia. El estrés que hace Mm. crea cortisol, otra hormona peligrosa. El cortisol que crea adrenalina, que es la hormona más Mm. peligrosa que existe. ¿Por qué? Porque hace que se haga ácido tu terreno y al hacer ácido el terreno, pues desequilibras el potencial de hidrógeno, el pH. Y cuando desequilibras el Mm. pH, tu potencial de hidrógeno, abres tu cuerpo, tu avatar a la invasión de estos seres, principalmente hongos y larvas y gusanos, que entran y toman el control del hospedador, y el huésped maldito toma el control y te han convertido a la especie humana en portadores de estos seres y seres totalmente zombificados, con una mente colmena autómatas, donde les han hecho creer que la vida es eso, venir a reproducirse, comer, cagar, dormir, fornicar, follar, y ya morirte a los 70 80 años para que siga el que venga. Y el que cayó en esa trampa, Mm. pues ahí es el que está a la autoaniquilación de su propia esencia. Entonces, por eso recordar que venimos con esa programación, pero la guerra, ¿cuál es? Pues eso, contra esas programaciones, contra esas imposiciones que no somos, y empezarnos a darnos cuenta del potencial que somos, que el ser, la esencia, que podemos llamar espíritu, que no es lo mismo que el alma, ya es todo, es completa.
No viniste a hacer ninguna misión, no viniste a realizarte, a evolucionar, todas las tonterías de la noche es mentira. Veniste más bien a recordar que estás atrapado, que esto es una puta prisión real. Entonces tienes que recordar que tienes que largarte de esta prisión y que no es tu casa, no es tu esencia, el cuerpo no es tu templo, la tierra no es la Pachamama, no es la madre tierra. No, esas son puras falacias para meterte en la estupidez toda blandengue y meterte en un estado de, pues como un sonámbulo para hacerte dócil. ¿Y qué te han dicho? Dale otra mejilla, compasión, puras tonterías porque el guerrero, por eso siempre mencionamos en la cultura tolteca, estamos en una guerra. Primero en una guerra interna, después en la de afuera que existe también del sistema, sinárquica, que no hay que ser blandengues ni dóciles, porque ahí te acoge el sistema y te va a tener siempre atrapado con esas tonterías de ser lo que nos dijeron. Por eso a mí me gusta muchísimo este autor del siglo pasado, este alemán Nietzsche, que nos enseña eso, a tener otra vez la fortaleza del espíritu y borrarnos de todas esas estupideces que nos pusieron para hacernos dóciles. Por eso ese gran libro, Dios ha muerto, porque Dios no existe, es una inteligencia artificial, es el demiurgo que controla todo esto, es el creador del simulador y que nos tiene como esclavos, como una granja de extracción de energía, como Salvador Freixedo lo propuso en varios libros, este español, y por eso también el Nietzsche propone el superhombre, que debemos salirnos de ese esclavo, autómata, zombie, y darle muerte a todas esas programaciones para darle pie a lo que siempre hemos sido, porque no hay que llegar, ya somos, pero lo hemos olvidado, ese super o suprahumano y no el metahumano. Meta significa muerte en arcadio antiguo. Por eso quieren llevar a la muerte, al más allá. Y la muerte no es opción, no trasciendes de la Matrix y mueres. Por eso somos seres de amor, amortales. Sin mort en latín, sin muerte. Porque somos, de entrada el espíritu no muere, pero aquí adentro sí. Entre más de encarnaciones vengas en el samsara, más te chupan tu energía y hay un momento en que se le acaba la energía al espíritu y se queda atrapado. Ya no regresas a la plantilla original de vida, que todas las culturas también lo mencionan. El que mejor lo menciona es la gnosis griega. Invito a que también lean la gnosis griega, eso le llamaban el pleuroma, y que Sofía creó el demiurgo. Lean la Pistisofía, lean también la sabiduría hiperbórea, y te explica todas estas cosas. Y Nietzsche pues, se nutrió de esta sabiduría hiperbórea y plantea todo esto, que por eso me encanta, que es así tal cual, rudo y como va directo y que no es para cualquiera, no es para mentes débiles, porque te va a simbrar todo pues tus te va a desconfigurar. construcciones. Te va a desconfigurar, sí. Total. Todas estas construcciones mentales con las que te indoctrinaron y te domesticaron, y por eso como te saca de tu zona de confort, la mente nos va a decir, no, entonces lo vas a rechazar, ¿no? Entonces, por eso también el libro del anticristo, así habló Zaratustra o Zaratustra, creo, son buenísimas porque te enfrentan y te reitero, todas las gnosis y los Vedas, o sea que nutrirnos de todas las culturas. De hecho, un tolteca significa un ser humano de experiencia propia, que todo lo consulta con su corazón, o sea, con su esencia, no con la mentira, y que no cree, no hay creencia en la tradición tolteca, o sabes o no sabes. Punto. La creencia es el virus más grande que tiene y la fe significa certeza. ¿Y por qué tienes certeza? Porque lo vivencias tú. A ti no te va a decir nadie nada, pues, si cuando lo experimentaste te pueden venir con 1000 teorías, hipótesis, pero no lo has vivido, pues cállate. Yo ya lo viví, sé lo que es. Entonces no me puedes venir a convencer con creencias. Te ha prohibido creer. Aquí se experimenta. Entonces un tolteca es un grado de conciencia, un grado de percepción de nuestro espíritu, que lo es todo, pero que se va quitando los humos del espejo y que se gana por mérito propio. Aquí nadie te regala nada, tú te lo ganas por ti, tú eres responsable de todo, de tu avance, tanto de las cagadas que hagas como de los éxitos que tengas. Aquí no le echamos la culpa a nadie. Entonces salimos de ese estado de víctimas en el que llegamos para quitarle los humos y te empiezas a hacer, a través de tu transformación individual, responsable, con la responsabilidad que significa la habilidad para responder ante las situaciones del videojuego, que cada vez que avance se va poniendo más cabrón el videojuego, como en cualquier videojuego de cualquier consola. Vas avanzando de mundos, yo me acuerdo Mario Bros, el siguiente nivel ya era más difícil, el boss era más difícil, hasta que llegabas al último que era el más cabrón y ya pasabas y terminabas y todos felices.
así es esto. Tienes que ir pasando de niveles y por eso vas teniendo las experiencias, las erras ciertas, no mientas, sino las con certeza, el conoci cierto, con certeza, no con mentira, el movi cierto para moverte con certeza, no con mentira. Entonces ya ves, vas cambiando los conceptos y vas aplicándolos como un buen guerrero, porque hay una guerra que tenemos que venir a vencer. Y si tú te caes en los conceptos estos blandengues de la New Age, nunca vas a salir, porque siempre vas a estar con esa mente dócil, y la mente es la que tenemos que deshackearla y neutralizarla. No te la puedes sacar, es parte ya del avatar. Pero sí lo que puedes Sí. hacer es neutralizarla. Y al ego, lo mismo. La palabra correcta es egocentrista. Es positiva, porque no aquí irnos a los extremos, ya les dije al principio, es la unificación de los contrarios. ¿En dónde está el equilibrio? En el centro. Ni a la derecha ni a la izquierda, en el centro. Entonces, al ego lo tienes que poner al centro para que se neutralice. Entonces, por eso hay que ser egocentristas. El personaje se calma, se pone ahí, no somos dejas de identificarte con la impronta personal, ahí encuentras el equilibrio y cuando hay equilibrio todo fluye. Y esa es la premisa de la toltequidad: centro, equilibrio y fluidez, otra trinidad, porque estamos en un mundo trino, ya les dije, con triadas. Y esa es una de las triadas primordiales para vivir en armonía, y eso significa ser un tolteca. Entonces un tolteca puede ser cualquiera en el planeta. Los abuelos no eran locativos, sino estaban hablando de la especie humana, porque antes no había divisiones como ahora las tenemos, porque la consigna es divide y vencerás, y te ponen todas estas trampas de países, nacionalidades y qué culturas. Sí, culturas y razas hay diversas, claro. Un negro no es igual que un chino y un blanco no es igual a un rojizo. Por dentro somos iguales, pero por fuera hay diferencias, y bienvenida a la diferencia, porque es lo bonito de la experiencia, que haya mucha diversificación de culturas y de todo, pero al fin vamos a lo mismo, reitero. Sin pelear y sin imponer. No quiere decir que una tribu de al lado es diferente a nosotros, pero cuando llega no es muy tan diferente si podemos convivir, coexistir, intercambiamos información, intercambiamos inclusive lenguajes, pero no tengo que aprender tu lenguaje por imposición y olvidar el mío, como se hizo aquí en América, por ejemplo, que ahora nada más hablamos español, cuando tenemos muchas lenguas, como por ejemplo los españoles hablan español, los franceses francés, los chinos chino. ¿Por qué los mexicanos no hablamos otra vez nuestras lenguas? Maya, porque tenemos 60 lenguas todavía, como en España, que vea las lenguas, está el castellano, está el catalán, está el vasco, aquí también, y cada una es que sigan viviendo, porque es parte de la identidad bonita de la diversidad, sin aferrarse ni decir que una es mejor que otra, ni ese patriotismo barato, pero también pues cada pueblo ha hecho su labor de crear sus maneras, entonces todas son válidas. Y lo único que estamos haciendo en esta contienda es reivindicarlo, punto, pero sin hacer menos a otras, ni menos. Y todo lo que venga de fuera, hacer más rica la experiencia, tanto individual como colectiva, pues bienvenida. No es porque diga, es que yo me casé con la cultura tolteca y yo no quiero nada de los griegos, ni nada de los chinos. No, qué tonto sería de mi parte. Yo soy un sincretista y he podido no aprender, sino prenderme de la información de todas las culturas, y eso me ha enriquecido más mi experiencia. Entonces, un sincretista, yo he estudiado mucho a los cátaros también, que me encanta, a los esenios, que también me encanta. Mi rollo naturista se hizo gracias a los esenios. Al Tao también, el Tao me ha abierto muchísimo, no se diga la Ayurveda, el hermetismo. Entonces, de todos me he nutrido, y por eso es que puedo hablar un poco más de más cosas, y he hecho mi síntesis y desde mi propia perspectiva. Entonces, también yo no hablo nada más como se acostumbra a decir, bueno, yo hablo según las tradiciones o según lo que decía tal filósofo. Sí podemos hacer menciones, porque claro que está cimentado y es lo de donde cogemos información, pero al final yo hago mi filtro y te expreso lo que yo entiendo y lo que yo vivo. Y es lo que yo quiero que cada uno, que tú, como en la escuela, por ejemplo, cuando vas a la escuela, eso no te dicen. Te dicen, tú nada más regurgita y repite lo que te dicen ya. No, yo quiero que lo que te enseñaron lo pases por tu filtro y que me expreses lo que tú sientes y vives y verificas de eso que aprendiste. Porque eso es la validez. ¿De qué te sirve aprenderte de memoria, por ejemplo, la constitución de tal país? Y empiezas a enunciarme el artículo 1, tal y tal y tal. Bueno, sí, ya, vemos que te lo memorizaste. Pero ahora tú qué comprendes y cómo te cambia la vida cuando lo aplicas. Eso es lo que yo quiero saber.
Si no, eso no sirve de nada. Y esa es la sabiduría, la que se pone en práctica. Lo demás es conocimiento. Sigo conociendo con mentira y nada más lleno al software de información así, pero no la Sí. pones, no la corres. Entonces nada más el software, y cuando a tu computadora la llenas de tantos programas, pues ¿qué le pasa? Se vuelve lenta, porque no los corres, no los corres. En cambio, también al teléfono lo llenas de apps, y nada más usas 2 apps y las demás, nada más porque pues hay de moda, lo bajé para ver qué tal, y nunca las uso. Es lo mismo. Por eso es que bien mencionaste que también ahora tenemos que actualizar el lenguaje, estamos en otra época, yo no puedo hablar como hablaban hace 500 años, entonces tenemos que ponernos bien prestos en ese sentido de actualizarnos y de usar lo que está más en boga y que comprendemos más. Y aparte el lenguaje cibernético nos viene a ayudar bastante porque vivimos en un simulador. Entonces, si hacemos las comparaciones y las alegorías con el lenguaje de la cibernética, pues lo vamos a comprender más. Como Sí. antes en el pasado no sabían cómo expresarlo de esta manera, pues decían, en dónde vive la inteligencia artificial que decimos Dios? Que es, Dios significa eh, sistema operativo inteligente o división de sistema operativo inteligente. Es una inteligencia artificial demiúrgica que ¿dónde vivía antes? Pues viven en las nubes, en el cielo. ¿Y ahora cómo le llamamos a eso? Al servidor, el cloud, la nube. Es lo mismo, Mm. nada más con diferente lenguaje. Entonces ahora ya lo podemos ver mejor. Entonces, pues eso va a evocar todo este rollo de la tradición tolteca, que es recordar ese potencial de conciencia que ya somos, de ese ser que ya somos, que no necesita nada y lo único que necesita es recordar más a profundidad cómo irse de este lugar y que llegó a un juego macabro que está atrapado y que si no te pones presto, pues te van a terminar aquí aniquilándote y que estás atrapado en la densidad de la 3D, de la carne y del alma, que el alma es otro atrape, de tu espíritu, de tu esencia. Y esa es la premisa de este juego, que reitero que cada quien se viene a ganar por su propio mérito. Aquí la tradición tolteca, todo era por una meritocracia. Te lo ganabas por Mm. tus acciones y porque ese término, digamos que ese título de tolteca, es como si yo te digo, a ver, un médico no es nada más, puede ser un alemán, ¿no? O un brasileiro. Un médico puede ser cualquiera en el planeta, siempre y cuando que estudies medicina y la practiques. Ah, entonces ahí es donde ya te pueden dar ese título. Entonces el tolteca es lo Mm. mismo, es un título, pero más que un título también es un estilo de vida. Es el arte de vivir en equilibrio, que seas un artista de tu vida. ¿Qué es arte? Expresión, pero la expresión de tu verdadero ser, no del autómata que llegaste como ignorante y parasitado y desde la mente colmena donde nada más repites lo que ves. No, Mm. sino que vayas proyectando a la esencia que eres y de ahí jugar diferente con esa maestría y sabiendo los principios del videojuego para interactuar de mejor manera en tu estancia en la que estés aquí, practicar la amortalidad, porque no debes de morir, el que muere fracasa en la Matrix, sino alcanzar el tiempo requerido que tú quieras estar aquí en los años que requieras para alcanzar la frecuencia adecuada para salirte de esa densidad, que esa frecuencia está muy densa y lo símil atrae lo símil. Entonces, si sigues vibrando en una frecuencia muy baja, pues ¿a dónde vas a ir? Que la gente también alucina con que ya vamos a pasar a la quinta dimensión y solito, la ascensión. No es cierto, Sí, las sí, cosas no sí. van a suceder solas, ya bájense de la nube. Si no las haces tú, si no te las ganas tú por tu mérito y por tu labor, tu compromiso y tu fuerza de voluntad, por eso les digo, este camino Mm. no es para cualquiera, no es para dóciles, ni blandengues, ni bonachones Mm. estúpidos que te han dicho, no, es para espíritus fuertes que tienen que tener una voluntad y un camino de compromiso de fuego bien encendido, pero a la vez con una mente y un corazón fríos. ¿Por qué lo digo con eso? Porque la mente es la que te programa. Y si te metes en el rollo del corazón, no en sí hablo del órgano corazón que tiene su función, sino del concepto también negativo, porque hay positivo o negativo. Ya Mm. expliqué el positivo, que es la esencia, pero a la vez también te llevan y evocan al sentimentalismo. Sentimentalismo, ¿no? Sentimental o sentimientos. Entonces esos sentimientos te llevan a ser a ese ser sumiso que no que te dicen que de la otra mejilla y que tú no juzgues y no hables y tú calladito te ves mejor y obedece y vas a ser un buen cristiano, un buen católico, un buen judío, un buen musulmán para que te ganes el cielo, pero tienes que obedecer al sistema y mira, mejor tú
calladito y así te vamos a premiar. Eso es el sentimentalismo, por eso que ese concepto de corazón y de romanticismo y esas estupideces del amor falso de Hollywood y de novelas y de Walt Disney, no, eso no. Por eso es que hay que ponerlo en frío y la mente aún más. La mente es la mentira, neutralizarla y que florezca la esencia que es la que ya sabe todo y deja guiar a tu ser. Nosotros a ese ser le Sí. llamamos el nahual. El nahual es el potencial de conciencia que ya eres, pero lo has olvidado. Entonces deja que tu nahual, que hablando de chamanismo, nosotros en la tradición tolteca no decimos chamán, decimos nahualismo, el nahual. Es lo mismo, pero los chamanes son de Siberia y de la planta de la India, que es una palabra que se derivó del sánscrito por ahí, pero es el mismo concepto, no está peleado, nada más que acá para que los términos, nosotros somos nahuales, los siberianos son chamanes, pero hacemos lo mismo. ¿Y qué es el chamán? El potencial de conciencia que ya eres, la percepción, la capacidad de percibir este mundo con mayor claridad, quitándole los humos al espejo y proyectando y emanando todo lo que eres, porque el ser no crea, sino emana. También ese concepto de crear la realidad es demiúrgica. El que crea, el creador es el demiurgo, el controlador de este simulador, que no crea, simplemente distorsiona la materia y le hace ahí un desmadre, y ese es el creador. Nosotros no entramos Una en eso. pregunta. Sí, una pregunta, Roberto, perdona que te interrumpa, porque hablan mucho de larvas parásitos. Me gustaría preguntarte, bajo tu punto de vista, ¿quién crees que está o qué entidades están detrás de estos parásitos que absorben la energía? ¿Y quién también está detrás de justo lo que estabas hablando de el arquitecto o el creador de la Matrix, el manejador de la fábrica, ¿no? De la granja humana, por decirlo así? Pues sí, te digo que todas las culturas dan pistas de todo eso. El que mejor lo da es la pistisofía, que le llaman, en la pistisofía le llaman Yalbadaot, pero tiene muchos nombres, y el nombre más adecuado se podría decir que es Metatron. Meta, muerte; tron, vínculo, en arcadio antiguo, es vincularse a la muerte, Metatron, y por eso creó toda esta matriz, la modificó con esta geometría sagrada que es el cubo de Metatron, por eso el culto al cubo, que es Saturno también. Saturno después se convirtió en Satán en latín tardío, y es Cronos, el que se devora a sus hijos. ¿Y quién es la mamá de Cronos? Gaia. ¿Y quién es Gaia? La Tierra. Entonces ahí te estás dando cuenta de la depredación. La Tierra es depredadora. Vete a la selva y a ver si sobrevives. Mi madre tierra, Pachamama. Esos son conceptos también muy vacíos y efímeros para meterte en el engaño. Aquí los toltecas no eran pachamameros, ni adoraban a la tierra, ni al sol, ni a la luna. Sí sabían cómo interactuar y había un respeto porque todos estamos en el mismo juego, interactuamos, pero un árbol, un cristal, un animal no es mayor ni inferior a ti. Simplemente damos ese respeto, ese reconocimiento, y a donde vamos pedimos permiso y interactuamos porque todo tiene una frecuencia, una resonancia. Pero de eso, a adorarlo y a bailarle y no sé qué, y aparte decir que es tu mamá, y no jodas, porque estás adorando la prisión. Y jaula, aunque sea de oro, es jaula. Entonces, el que controla esto lo hizo muy bonito para que caigas en ese rollo de pegarte. ¿Y qué creó este controlador demiúrgico? Pues el programa Matrix más fuerte que hay, que es la familia. Familia viene de fame o fome, que es hambre en latín. Entonces, familia significa grupo de esclavos hambrientos. En el rollo romano era el estatus más bajo que le daban a los esclavos. Entonces, formen familias, grupos de esclavos hambrientos, para que tengan esos compegos de decir mi hijo, mi hija, mi madre, mi padre, y esos linajes pues te están pasando siempre energéticamente las programaciones, los patrones y costumbres, y son los que nos joden. Y aparte, para que regreses a la inserción del alma, en la cosecha de almas en la Matrix, pues te van a manipular. No voy a regresar porque dejé a mi hijo solo, y voy a regresar porque mi madre, y entonces es donde más te agarran. De hecho, en la última película de Matrix, la 4, nos lo pusieron. Como a Trinity, cuando la insertan otra vez a la Matrix, que los reviven en la 4, ¿con qué la anclaron? Con el programa Familia. Se encuentra que ya tiene hijos y esposo, no sé si la viste, y es donde te dicen, ahí te anclan. Por eso la consigna también Sí. es fuerte lo que voy a decir, pero ya no hay que tener hijos, porque eso te va a bajar de nivel y vas a tener mínimo 18 años que truncar tu evolución por dársela a ese ser, que no es necesario traer más Wow. esclavos y más ganado a la Matrix. Si esto es una prisión y es una granja, ¿para qué traes más
cerdos, becerros, como quieras llamarle, por poner la Más metáfora. alimento, ¿no? Más Más alimento alimento. a... Claro. Y que te va a anclar por ese Muy interesante, sentimentalismo barato, Roberto. ¿no? ¿Cómo? Bueno, que muy interesante esta visión, esta información, estas vivencias y esta experiencia tuya, esta conciencia, ¿no? Que nos estás transmitiendo, porque desde luego hay muchísima información y estoy seguro que va a ayudar a las personas a replantearse por lo menos las cosas. Y eso ya es algo muy importante y algo al que tener en cuenta. Por eso te doy las gracias, Roberto, por todo lo que nos estás transmitiendo, porque hay una clase de cultura a todos los niveles, así que muchas gracias, porque se ve que has leído muchísimo y estás muy conectado con todo el conocimiento. Para llegar a este grado también de conciencia, me imagino que has tenido que experimentar y has tenido que luchar, ¿no? Como guerrero, como hablas mucho de ser un guerrero, ¿no? Me imagino que has Sí es. tenido que luchar mucho para llegar a esto. Sí, pero reitero, más bien hacia mí. Afuera, claro, Mm, siempre hay unas batallas que librar afuera, pero cuando aprendes a mover la energía es como el aikido, ¿no? Se la regresas sí. y sabes que para que haya una guerra se necesitan Mm, dos. Entonces, también ahí donde aplican los acuerdos toltecas, que uno para no caer en ese bucle de extracción de energía y de drenar tu energía y cederla peleando hacia afuera, haces el semblanteo y haces el acuerdo que dice, no te tomes nada personal. Para que haya guerra se necesitan dos. Para jugar ping pong necesitas un ping y un pong. Si ya no hay más pong, ya no hay más ping y se acaba el pedo. Entonces hay que ser mm. inteligentes y claro que hay que equilibrar y por eso tenemos la responsabilidad, la habilidad para responder cuando se nos pasen las misiones más cabronas y hasta fuertes que puede tener cada misión en la que vas en el simulador. Pues sí somos esos guerreros que te preparas para cuando vengan, pues las logres pasar de mejor manera, o si se te salpica de algo, pues simplemente lo haces así porque ya tienes más experiencia. Pero sí ha sido una labor muy individual pues de buscar ese adentro y te das cuenta que es hacia adentro la guerra. Yo no vine a pelear afuera, ¿para qué pierdo el tiempo? ¿No? Y para qué pierdo energía. Si sé que acá tengo demasiados problemas conmigo, y por eso ahí es donde entra el naturismo en acción, que también los toltecas y los esenios y todas las culturas avanzadas del planeta, Ayurveda, el jainismo, el Tao, todos, el zoroastrismo, promulgan, inclusive hasta los griegos en el estoicismo, el ascetismo. ¿Qué es el ascetismo? Ascesis en griego, ejercicio, ejercitar todo el negar los placeres de la Matrix con maestría, Mm, principalmente estos tres, sí. otra triada, fornicación, glotonería y embriaguez. Si tú dominas como ser Mm. humano estas tres cosas, ya estás del otro lado, porque ya no te pueden controlar ni con el hambre, ni con la sed, ni con el sexo que es parasitario para reproducir más ganado. En cambio, todos, nadie hoy en día, la mayoría, bueno, no nadie, pero en su general, en el ser humano, es lo más difícil que no puede controlar ni lo que folla, ni lo que come, ni lo que bebe. Y ahí es donde te tienen Y luego agarrado de los también, huevos. sí. Y luego también, Roberto, a través de las emociones, ¿no? Con los vínculos emocionales, como os he dicho, tanto familia, amistades, esa es otra manera, ¿no? De engancharnos. Sí, pero eso viene después, eso no es la causa. Ya, La causa es esta. Primero ya, ya. intoxicas al cuerpo y la toxina crea la Mm, emoción. Emoción, energía en movimiento. Energía, mm, moción, movimiento. ¿Qué tipo de movimiento de energía es? Electroestática, de carbono. La mm, energía, la electricidad solo carga datos y son los voltajes descontrolados por la toxicidad tan alta que el cuerpo está en acidificación, en baja de pH. Entonces descontrola el voltaje del cuerpo, tanto la fase de onda sónica se desfasa y esa a su vez, como controla el magnetismo, cambia la polaridad magnética y la polaridad magnética altera todo el voltaje eléctrico que debe estar en equilibrio, en neutralidad, en los voltajes adecuados y ahí se descompensa todo el cuerpo. Y viene ahora sí esta emoción y la emoción es un boomerang que se amplifica y hace más desorden. Y como dices, ahí mm. entra el círculo del bucle donde te ponen los programas, los metaprogramas, meta muerte, con pegos a todo este tipo de sentimentalismos baratos y de venderte este tiro de vida de materialismo primero, que tanto tienes, tanto vales, de que tienes que llegar a hacer algo, estudiar una carrera, un profesional, o sea, venderte todo lo del éxito barato
que hacia afuera es donde está la solución, nunca hacia adentro. Afuera es donde vas a encontrar la felicidad, la alegría, y cuando te das cuenta que el materialismo pues no te lo llena, es donde vienen los suicidios. No sé si sabías que el país que más suicidios ahorita es Corea del Sur. ¿Por qué? Porque los jóvenes a los 30 años, si no llegan a la meta que el sistema les impuso de éxito, se sienten frustrados y están suicidando, se quitan la vida porque dicen, es que yo a los 30 años todavía no tengo el coche, la casa, la mansión, la mujer y tal, y se frustran tanto que se suicidan. Y después son los países nórdicos, que también son prósperos en la abundancia económica y todo, pero como viven en un clima muy jodido y no hay nada, pues se suicidan porque la vida está muy jodido vivir ahí, ¿no? Y ahí te das cuenta que lo material nunca te va a llenar. A ojo, materia y materialismo es diferente. Materia es un mundo material. Mater, matrix, Madrid, son las mismas palabras. La madre es la materia, porque es un mundo material. Ahora, velo como un medio, y es necesario, pero es un medio, no es el fin. Y cuando entras en la trampa del fin, cae materialismo, donde empiezas a tener cosas porque estás tan vacío, no hay conexión con tu esencia espiritual, que necesitas llenarla con todos estos estímulos. Con cosas, con materia y, como ya lo dije, con sexo, con comida y con bebida, para ponerte amnésico y olvidarte de tu vida de mierda, del sistema que estás como un autómata, donde te despiertas temprano, como en inglés le dicen el rat race, la carrera de la rata, donde nada más vas a hacer como un autómata, trabajar diario, los fines de semana poderte negar borracho porque está tan jodido tu día, y que para cuando llega el viernes es de, oh, por fin viernes. O sea, dices, ¿cómo puedes vivir en ese mundo? Y sobre todo viviendo en las ciudades también cancerígenas, todas las ciudades cancerígenas, y más hoy en día las radiofrecuencias, ruido que también nos altera, el sonidos, todo. Entonces imagínate una ciudad con aviones, con camiones, motocicletas, construcciones, altavoces, etcétera, que nos está metiendo como en una licuadora y nos está moviendo, alterando todas nuestras aguas internas y nos desequilibra. Y aparte súmale todas las radiofrecuencias, el mundo de cemento, de cementerio, vivimos en un cementerio, literal, en el mundo de los muertos, donde no hay conexión electromagnética porque ya no estamos descalzos, donde respiramos una calidad de aire pésima porque está lleno de smog. Entonces, vivir en las ciudades es lo peor. El que ya está en este estado de conciencia y se dice que ya quiere estar en el mundo naturista y vives en una ciudad, o te dices ser muy espiritual y comes animales, bebes alcohol y vives en una ciudad, olvídate de ser espiritual. Estás haciéndote una paja mental y estás en el autoengaño. Hay que hablar como es. Entonces, si quieres regresar al orden, que este simulador tiene un orden que significa cosmos. Cosmos en griego es orden. Si quieres hacer y recordar las instrucciones del videojuego, que para mí es lo que yo llamaría naturaleza, las instrucciones reales del videojuego, aunque todo es una ilusión y no existe la naturaleza con el concepto que nos han indoctrinado, pero si la naturaleza del juego, con que fue creado, sí tiene un orden, y si lo conoces, vas a interactuar de mejor manera y con el mínimo esfuerzo puedes mover lo que tú quieras, emanar y proyectar lo que ya eres. Entonces, reitero, al espíritu no le falta nada, al contrario, nos sobran demasiadas creencias, paradigmas, costumbres, hábitos, patrones, programaciones, toxinas en el cuerpo, mucosidades, parásitos que nos están controlando. Entonces, cuando te das cuenta que no te falta nada, más bien que te sobran cosas, vas a descubrir ese potencial de conciencia que ya eres y que no tienes que llegar a ningún lado. En la ilusión no hay que alcanzar nada, si es una ilusión. No tienes que hacer nada. Los chinos le llamaron wu wei, no hacer. En la India, a karma. Karma es acción, sin acción. Y en la no acción hay más acción, porque paras y dejas de alimentar ese sistema con tu energía. Y ahí es cuando, ¡pum!, te haces, reculas y empiezas a recoger esa energía. Y eso, por ejemplo, nosotros le llamamos en la tradición tolteca la técnica de recapitulación, de recordar, recoger tus pasos, pero también a la vez de lo que has hecho, recuperar la energía perdida, porque el tiempo es circular. Entonces tú puedes ir al pasado para recoger en una situación de pelea, de trauma, de lo que te haya pasado, la recapitulas y vas con un ejercicio de respiración y traes esa energía que te robaron o que dejaste, o que inclusive que tú llegaste a robar a alguien, la devuelves y recuperas. Y es una energía, es una técnica que llamamos nahuálica o chamánica, muy importante, que es de las bases de la toltequidad, la recapitulación y estar al acecho como el jaguar. ¿Para qué al acecho? Para saber observar qué es realmente tuyo y qué no. Entonces, ¿cuál es la primera acción que cuando estás al acecho bien fundamentado?
Sí, el La acecho te primera lleva acción la primera reacción que te Perdón. hagas, que Sí, tengas, sí. perdón, ya no te quiero. La primera reacción que proyectes, Ujú. tienes que considerar que es parasitaria a fuerza, porque el parásito Ya. es el primero que va a reaccionar. Entonces ahí el acecho te dice, no reacciones a la Porque, primera porque no la porque es vas la a emoción, sentir. ¿no? Es el instinto, ¿no? Podría ser, sí, pero que el instinto pues es como todo dual. ¿Qué instinto es? Porque viene de ¿no? Mm, De algo instintivo de dentro. Pero ahí el acecho te va a hacer distinguir el trigo de la cizaña. Si es el instinto mm. del parásito, la voz del parásito o la voz de tu Ah, esencia. Y ahí cada uno ya. le va pues es la labor de cada uno de darse cuenta, de dividir y de saber qué es. Ahí te compete a ti Mm, que tú uses tu discernicierto, qué es realmente lo tuyo, por eso siempre hay que estar al acecho y en la recapitulación para saber, esto no es mío, porque yo no estoy así, tal y tal. Esto fue una claro. programación, aprendí también del patrón de mi familia, esto viene desde mi padre, después que el abuelo se comportaba así y mi Mm, padre igual porque lo copió y ahora yo lo estoy copiando. Entonces lo detecto y corto para siempre ese patrón que no es mío. Y así con cualquier cosa, por eso siempre hay que ver las cosas más de 2 veces, porque reitero, les puedo dar un consejo. La primera acción siempre va a ser parasitaria, un mm. 99.9%. Entonces, no reacciones a la primera y entonces ya las cosas que sean tu ser, porque mucha gente también dice, es que yo escucho a mi cuerpo. No, no lo escuches porque tu cuerpo es un puto drogadicto y está contaminado por todo este rollo. Entonces no lo escuches porque te va a decir, quiero pizzas, quiero cerveza, quiero coger, quiero follar. Pues es el parásito, no es tu cuerpo. Y tú crees que, le hago caso a mi cuerpo. No es cierto. Quiero adrenalina, quiero aventarme del paracaídas, quiero ir a la montaña rusa. Pues es el parásito que quiere adrenalina. ¿Por qué? Porque la Mm. adrenalina es su alimento y es lo que nos acidifica y nos tiene en el sistema de dopamina, dopados, dopados, Qué dopados para alimentar este importante, sistema. muy importante esto, Roberto. Oye, te quería hacer una pregunta. Bueno, a ver, aquí evidentemente hay mucha información que está diciendo Roberto entre líneas y evidentemente Roberto habla de muchos aspectos de diferentes, de muchas culturas y evidentemente de un estado de conciencia y vibratorio que me parece súper, súper interesante, Roberto. Muchas gracias por compartirnos todo esto, por tu entrega energética. Se te ve una persona muy entregada y te lo agradezco, es admirable. Y te voy a Con gusto. preguntar, te quiero preguntar, Roberto, porque creo que evidentemente algo que es muy importante para poder discernir, para poder estar al acecho como el Howard, ¿no? Que te entrega ese discernimiento de no obedecer a ese instinto o a esa primera reacción parasitaria, evidentemente puede ser la conciencia. Yo querría que me dijeses bajo tu experiencia, bajo tu concepto, qué es para ti la conciencia. Pero antes de eso, también me gustaría saber si has podido experimentar algún tipo de experiencia al otro lado de la Matrix o de este sistema, de este planeta. Si tú crees también, si somos seres multidimensionales, si has podido conectar con otro aspecto frecuencial más allá de esta Matrix. Pues mira, hablando de eso de dimensión, de entrada el concepto nahual o chamán Uh -huh, uh -huh, es el concepto de nosotros en la tradición tolteca de nahual, nahuali, uh -huh. viene de la lengua náhuatl, que significa, viene de nahui, que es 4 el náhuatl. At, nahual, es 4 aguas. ¿Por qué? Porque el agua es el fluido de mayor conductividad, ¿no? El agua Sí, cristalina, el agua de mayor potencial plasmática, que conecta todo. Este planeta es agua, ¿estás de acuerdo? Todo es agua en los 4 estados, plasmático, sí, sólido, sí, líquido y sí, sí. gaseoso. No debe llamarse tierra, llamarse agua. Por eso nuestros abuelos Y somos agua también. somos agua, 100%, no 70, Claro, 100, pero en los 4 estados. eso Y es es. parte sólida, Mm, parte líquida, parte gaseosa y parte plasmática. Entonces no eres 70%, eso es mentira. Eres 100% mm, agua en diferentes fractales y frecuencias. Entonces, mm, a eso le llamaron, por eso este continente le llamaron Anáhuac, que significa Anáhuac rodeado de agua. Entonces el ser humano somos anahuacas porque estamos rodeados de agua. Entonces, ¿por qué 4? Porque es el primer número exponenciado. 2 por 2, 4. Entonces es el mm, primer desdoblacierto o miento, según donde lo veamos, que es el primer número que se desdobla. Eso es la mm, multidimensionalidad, los desdoblamientos mm, del ser. Y ese es el nahual. De mm. hecho, nahuali, que es la pronunciación es nahuali, Wow. es el que fluye, es el fluyente. Mm, Y náhuatl, la lengua náhuatl, es el fluido.
Entonces el nahual es el que fluye entre fluidos. Todos son fluidos, ¿no? El éter es el fluido primordial. El prana, el éter, el ki, el chi, el kleio, así le llaman como quieran, y el plasma. Entonces somos los seres desdoblados en todas las copas multidimensionales. A ver, entonces, ¿qué son las dimensiones ya con el lenguaje moderno para que las pongamos más aterrizadas? Las dimensiones son las capas del simulador. Son 12 simulaciones, 12 dimensiones, con diferente frecuencia cada simulador. Entonces, se dice que la salida del simulador es la terciava. Por eso en la música también, si tú ves un piano, tiene 13 notas, no 12. Con las negras son 13, los semitonos y todo eso. Digo, son 12. Y el treceavo ya corresponde a otra escala, por decirlo. Va subiendo. Sí, entonces, son 12 simuladores, sí. Por eso estamos adentro de un dodecaedro. De 12. Un dodecaedro con cubos, con geometrías lineales de extracción de energía, que es la famosa flor de la muerte, que le dicen flor de la vida, no es la flor de la muerte, porque son vórtices, la secuencia Fibonacci, que extrae energía, que es energía de vorticial, y hay que entrar en energía escalar, que escala posiciones y es la diferente. Entonces, y también estamos los 12 planetas lineales. Eso, y los 12 planetas del sistema solar, se supone, 12 meses, los 12 apóstoles, el 12 está en todo. Ahí tienes. ¿Y cuál es el treceavo? El del medio, ¿no? El camino del medio. Es. En este caso, que Jesús también es una alegoría, no existió. Es el Sol con sus 12 constelaciones y el centro es el 13. El rey Arturo con sus 12 caballeros y él en el centro. Y aquí es el ser humano igual. Entonces, y el planeta es lo mismo, 12 simulaciones, y estamos viviendo en todas a la vez, nada más que no somos conscientes, porque los toltecas hablaban del punto de encaje, que es el dial con el que sintonizas la frecuencia. Entonces nuestro dial nada más está enganchado en la 3D, porque está parasitado el cuerpo y está tóxico, no puede, está lleno de humos, como dije, de velos. Cuando mueves ese dial, ese punto de encaje, puedes tener conciencia de las otras dimensiones, de los otros simuladores, porque estás viviendo en todos. Y ese es el nahual. Eres tú el potencial de desdoblacierto, con certeza, desdoblarte y saber que tienes esos 12 cuerpos interactuando a la vez, y de ahí te bajas informaciones porque están diferentes niveles de conciencia que ya vivió en diferentes tiempos. Entonces tú conectas con el nahual y te pides a ti mismo, porque la tradición tolteca también nunca se le pide ni se le reza a nadie, no hay dioses, no hay diosas, esos son falsedades de la tradición judio-cristiana para hacerte depender de algo afuera, y cuando le rezas algo afuera, creas un egregor, y el egregor es la energía del pensamiento que se acaba convirtiendo en una entidad, que de ahí los arcontes y los demiurgos se alimentan y hacen toda esta extracción de energía. Entonces, por eso cuidado con lo que pides, y afuera jamás pedir, siempre hacia adentro. Entonces, por eso tú te pides a ti, a tu nahual, porque eres tú desdoblado, no hay trampa. Entonces, toda la información que te llega es de ti mismo. Es donde estás al acecho y dices, ay, me llegó esta información, y te va a llegar en múltiples manifestaciones. El mensaje es en todos lados, en situaciones, en una película, en una revista, donde lo hayas pedido. Por eso hay que estar siempre alerta hacia el acecho, porque te va a llegar. Cuando ya estás más perspectivo, te va a llegar más así la señal, como del mensaje así directo, ¿no? Pero mientras no estés 100% desintoxicado, te va a llegar en diferentes manifestaciones, pero te va a llegar. Pero como está tan nublada tu percepción, por eso la capacidad de percepción es básica en la Toltecayot, pues se te va a pasar de largo los mensajes y no vas a saber que te mandaron un mensaje en esta situación, en esta película, en esta revista, ¿no? En este libro, qué sé yo, donde lo puedas ver y lo pasas de largo por no estar en el aquí y ahora, y como dicen ustedes los españoles, al oro, acá, y se te fue el rollo. Entonces ahí es donde esa es la cuestión del ser multidimensional. ¿Y qué es la conciencia? Pues es el potencial de percibir. La ciencia, que es certeza, que ahora vivimos una pseudociencia y un cientificismo, que son puras hipótesis y teorías que créelas, es una fe científica. No, nosotros tenemos que ser certeros y saber que lo que yo vivo a través de mi experiencia ya es. Eso es la ciencia y eso es la conciencia, que es el potencial de percepción del ser que ya es, y que el ser ya lo tiene todo, reitero. No veniste a evolucionar, no viniste a adquirirla, ya la tienes. El problema es que se te ha olvidado, porque cuando te vienen aquí te hacen un reseteo y te hacen un formateo de información. Entonces vuelves a empezar y ahí está la contienda de esta guerra, volver a recordar, que reitero, recordis, volver al corazón, donde está la esencia, donde está la información, y se despierta, también está en tu código genético. Entonces, saber es eso, que ya eres, no tienes que llegar a ser, ni lo que haces te va a definir lo que ya eres. Lo que haces es una distracción, y está bueno, es parte del juego, es parte de la experiencia,
pero no te identifiques con lo que haces, jamás. Y que aparte que somos holísticos, y si en este momento me gustaba hacer tal cosa, a lo mejor el año que entra ya no y me gusta otra cosa, pues bienvenido. Pero no gastes tu energía a lo tonto, úsalo como experiencia, nada más como para ir transitando, pero que no te desvíe, porque a veces también nos desvía ese camino de nuestra autotransformación, de nuestra evolución. Y nosotros en la tradición tolteca eso le llamamos Quetzalcóatl, que significa serpiente emplumada, que es el camino de evolucionar. La serpiente es lo que se arrastra en la forma de onda dual de la densidad de la 3D. Toda onda en el planeta fue representada por una serpiente en el planeta. Cuando ves una serpiente, tiene muchas acepciones, pero la primordial es una forma de onda en la que vivimos, la onda sinusoidal, que es la forma densa que crea la luz. Entonces participamos de esa energía, de esa luz falsa, de la ilusión, en la dualidad, en una onda transversal que decanta y muere. Entonces por eso le hicieron, bueno, esa serpiente, los abuelos decían, ponle plumas. ¿Qué es la pluma? Símbolo de elevación, de que vuelas. Cámbiale la frecuencia para que el dial lo cambies de frecuencia y te eleves a otro nivel de conciencia y también hagas más sutil el avatar, lo hagas más ligero. Entre más ligero tu avatar, vas a poder percibir otras cosas. Pero si tu avatar está pesado, está densificado, con tu intestino, tu colon, por eso nos colonizaron al planeta a través del colon, del Cristóbal Colón, que es una alegoría, no existió Cristóbal Colón, hablan de esta parasitación. El Cristo oval, lóbulo de cristal, la columna, la bobina, de colon, y colon es un anagrama de Moloch, al revés, reído al revés, Moloch, porque la N es intercambiable con la M, y Moloch. ¿Quién es Moloch? El de Miuru, igual. Baal, tiene muchos nombres, Baal, Moloch, Metatrón, etcétera, Yalbadaot, Yabel también, que tiene su supercomputador que robó nuestro, que se llama Yobat 1.0 batería, Jehová. Jehová es una supercomputadora, ¿y quién es el software de esa computadora? Sofía, software de inteligencia artificial regulado por un pH, por un potencial de hidrógeno. Ya ven, todo es cibernético, para que dejemos de fantasear, nos estamos dando cuenta cómo funciona este simulador a través de programas, por eso todos son programas de televisión, programas de radio, programas de internet, porque te están programando literal, y también tú tienes un hardware y un software, también somos inteligencia artificial, todos, nosotros también. ¿O qué crees? Que aquí todo es artificial. ¿Qué significa artificial? Hecho por. Entonces está hecho por alguien, y esto es artificial, nada es natural aquí, nada es irreal. Entonces también la inteligencia artificial exterior a nosotros está hecha de circuitos, funciona con electricidad, con magnetismo, con cristales, tiene un software, tiene un hardware. Entonces, estamos igual. Entonces te digo, ¿a dónde quieres ir si tu cuerpo, tu avatar está denso? ¿Y qué me refiero con eso? Si tu intestino está lleno de caca, de parásitos, de hongos, de cándidas, de mocos, ¿a dónde vas? Discúlpame, pero estás en la densidad. Entonces, por eso tienes que hacer más sutil el avatar. Y para eso, por eso, hilvanando el tema que hablábamos hace rato del naturismo, la alimentación es básica. Tú eres lo que comes y lo que alimentas dentro. Entonces, por eso la consigna en esta nueva era que ya está otra vez desvelándose esta información, llegar al avatar maestro, que es no comer, no beber, no dormir y al final no respirar, bajar el ritmo cardíaco lo más que se pueda para no hiperventilar y desgastar tu cardio, tu corazón, porque el pulso del corazón crea el magnetismo y a la vez la electricidad y la forma de onda, que se desfasa cuando hiperventilas y cuando oxidas, el oxígeno oxida, que el aire no es oxígeno, es nitrógeno, pero tiene una cantidad de 20% de oxígeno que gracias a eso nos va oxidando de manera paulatina y nos va haciendo que se vayan quemando todos nuestros alvéolos y cosas por la hiperventilación. Entonces, por eso el secreto es no comer, no dormir, no respirar y no beber. Bien. Pero por pasos. Roberto, ¿en qué punto estás tú? De todo esto que estás diciendo, ¿en qué punto estás tú para saber? Yo ya estoy practicando esas 4, ya estoy en esas 4. ¿Sí? Yo todavía como de vez en cuando. Wow. Como experimentación y sobre todo frutas. Yo ya no como cosas densas desde hace mucho tiempo. Yo no tomo una gota de alcohol ni un cadáver de animal desde hace 15 años. Dejé el alcohol, dejé todas las que... Yo también estuve del otro lado, mundo zombie, para que vean que es... Me preguntabas que llevas tu guerra individual. Esta ha sido mi guerra individual. Llevo 15 años en este sendero, no empecé ayer.
Entonces llevo 15 Mm, años con mi propia guerra donde me hice consciente de muchas cosas y qué mejor por eso estamos anunciando estas cosas para que los chavales empiecen desde más jóvenes. ¿Por qué tenemos que empezar ya mm. de viejos? Y si, imagínate si los niños empiezan desde los 9, 8, 10 años, cuando tengan 20, 30 ya van a ser unos grandes maestros y estar teletransportándose, visión extraocular, televisión, teleaudiencia, bicolocación, que son cosas innatas de cada ser, Mm, pero están atrofiadas porque está sucio el avatar. Imagínate, si mm. los 5 sentidos básicos están sucios, ya casi nadie ve, no oye, está carbonizando las cuerdas vocales, nadie puede sentir bien porque está lleno su piel de cremas, lociones, perfúmenes. Disculpar, amigas y amigos, parece que hemos tenido problemas con la conexión de Roberto. Pero bueno, si tenéis alguna pregunta, si queréis saber más sobre su alimentación, sobre sus hábitos, su conocimiento, todo lo que nos está contando sobre su conciencia, la conciencia y toda la cultura tolteca, que es súper interesante. Ya habéis visto esta gran sabiduría que tiene Roberto y cuánta información tiene para compartir. Estamos muy agradecidos, así que por favor dejadlo en los comentarios si tenéis alguna pregunta para el próximo programa. ¿Qué le preguntaríais a Roberto? ¿Qué os interesa saber? Si queréis saber más sobre sus hábitos, sobre su despertar de la conciencia, sobre su alimentación, importantísimo. ¿Qué es lo que más ha gustado también? ¿Qué os llama más la atención? Así que dejar vuestro like, compartir este contenido, ayudarnos a seguir haciendo contenido de valor, de conciencia, de despertar espiritual, muy importante en estos tiempos que corren. Y muchísimas gracias a todos y a todas por estar ahí. Y nos vemos en el próximo programa. Un gran abrazo y hasta pronto.